nos toca de hecho una clase técnica con el señor Guillermo de Barán, aquí presente, radioaficionado y demás. ¿Cómo estás, Guille? Muy bien, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos? Todo bien por acá. Súper bien, Tranquilo. súper bien. Ahí me separé las radios atrás por si hay que mostrar algo. Este, Perfecto. pero me Sí, imagino que vos tenés. después me tenés que decir cómo puedo hacer para, no sé si es girando el celular para mostrar algo, no sé cómo hay que hacer. Eso me lo tenés que decir vos. Bien, tenés dos maneras. Una es Sí. mostrar así, Ok. que es muy práctico, y otra es dar vuelta a la cámara con el botoncito que tenés debajo a tu derecha e invertir la cámara del celular. Yo, por ejemplo, aprieto el botoncito este y en la pantalla de la compu tengo las famosas frecuencias que ahora nos vas a contar, Ok. habilitadas por la... No sé si se leen. Sí, perfecto. Ahí están. Bueno, Perfecto. entonces Muy bien. simplemente con dar vuelta a la pantalla logramos hacer eso. Instagram es como súper básico para, está preparado, viste, como para una charla bien informal, mano a mano, sin demasiada tecnología y demasiada posibilidad de compartir pantallas y esas cosas. Pero bueno, nos Perfecto. la rebuscamos como podemos para tirar una onda con esto. Sí, señor. Esa es la idea. Esa es la idea. Así que bueno, para ir más o menos arrancando, les cuento a todo que con Guille recién hacíamos la cuenta, nos conocimos hace más de 20 años, en Ujú. una escuela de escalada, ¿no? Que asistíamos ambos, cuando éramos Sí, jóvenes. sí. Y vos Bueno, sos yo, radioaficionado desde el 96, ¿no? no, de radio aficionado desde el año 2011. Ah, bien, Ahí tuve la licencia para operar como radioaficionado, en esa época. bien, 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 bien. Buenísimo, Guille. Pero hacés montaña desde los 90. Sí, en realidad, sí, sí, desde los 90, digamos, en forma un poco más seria, si se quiere, este, o más autónoma. Eh, pero bueno, a ver, yo nací en Capital, pero de chico viví en Bariloche, así que las montañas las recuerdo desde que tengo muy temprana edad, ¿no? Qué Luego grande. Bueno, volvimos, nos mudamos nuevamente a Buenos Aires y nos volvimos a mudar a San Juan, así que otra vez montaña. O sea, la montaña para mí es, digamos, un poco parte de mi vida, ¿no? Eh, buenísimo, Luego, bueno, sí, buenísimo. haciendo cursos, en Melipal, en su momento, en la escuela Camiare de Pedro Benavente, en Brown Rock con Pedro Brown. Ah, mirá, Eh, grande Pedro Brown. sí, sí. Está Anduve full, Pedro molestando Brown por está en todos la lados. Pale todo el tiempo. Vas, cuando sea que vayas a la Pale en el cenar, cuando éramos libres, ahí lo ves a Pedro Sí, siempre, fijo. Qué sí, grande. sí, 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 él está firme, firme ahí. Sí, Sí. sí, bueno, ya te digo, digamos, un poco esa es mi historia de montaña. Después, bueno, un poco también, el motivo también de estos cursos fue porque, bueno, en un momento dado decidí salir con mi familia a la naturaleza y no quería estar sin los conocimientos básicos, por lo menos para no ponerlos en riesgos a ellos. Así que, bueno, ahí fui tomando experiencia y después, bueno, nada, es largarse y a patear piedras, ¿no? Como decimos siempre. Es hacer la experiencia, o sea, con los conocimientos de hacer la experiencia. Y siempre tratando de aumentar los conocimientos, de fijar los conocimientos con la práctica, es la única forma. Este, y haciendo, como ustedes bien dicen, una montaña un poco más responsable, ¿no? Bien, Y más buenísimo. idónea. Bueno, ya tenemos más de 100 personas, así que vamos a hacer la intro. Esto es un ciclo de charlas en vivo donde queremos fomentar el montañismo autosuficiente, el montañismo responsable y el montañismo sustentable, ¿sí? Cuando hablamos de responsable, estaríamos hablando de con una buena gestión del riesgo, como se diría un poco más formalmente. Así Exacto. que
La idea es que las comunicaciones, tanto las radiocomunicaciones con los equipos que la mayoría conoce como handy, eh, como las comunicaciones un poco más modernas a través de otros elementos, son un tema totalmente ligado con el montañismo responsable. Me encantó que en las conferencias de la semana pasada, en las charlas de la semana pasada, incluso la de ayer, viste que hubo mucho tema relacionado con la radiocomunicación, así que presentate y empezá a contarnos un poquito. Yo te voy a ir escribiendo las preguntas de la gente y te las voy medio a ir Dale. haciéndolos, pero enseñanos cómo podemos hacer con estos aparatitos para hacer un montañismo más responsable. Dale, perfecto. Bueno, lo primero que hay que decir es que hoy por hoy el equipo, el Handy, es una herramienta más para el que quiere salir a hacer montaña. No digo que quiere ir a Bien, la naturaleza, porque bueno, por ahí en salidas relativamente simples o cercanas a las ciudades, tenemos cobertura de celular y no hace falta un handy. Pero sí cuando queremos hacer algo un poco más serio, más responsable, obviamente tenemos que tener un equipo y saber manejarlo. Es fundamental porque he visto muchísimas veces gente con equipos y más allá de prenderlos no saben hacer otra cosa. Entonces después el equipo no anda, el equipo no funciona o el equipo es de mala calidad y no, es que uno no lo sabe manejar. Así como las piquetas, las herramientas de escalada, la cuerda, los mosquetones, los friends, son equipos que nos permiten hacer distintas actividades. El handy hoy por hoy es un equipo más. Y para salir a la bien, montaña responsablemente tenemos que salir con comunicación. Lo que hay que tener en claro es que el handy, cualquiera, ¿sí? Este otro, o nuestro viejo y querido 411, ¿se acuerdan de oh, este? Era un el ladrillo. primo hermano del 23R. Sí, exactamente. Eh, estos equipos es, como decía, es fundamental que los sepamos utilizar, pero no nos sirven de nada si no sabemos con quién tenemos que comunicar. No es un equipo satelital, un teléfono satelital donde yo marco un número de teléfono X en cualquier parte del mundo y me voy a comunicar con esa persona. El handy Bien, me sirve solamente si yo sé la frecuencia con la cual están trabajando en un parque, en un refugio o otra expedición eventualmente, ¿sí? Otra expedición que está cercana. Eh, para eso me tengo que informar antes, para eso me tengo que preparar antes. Así como hacemos una preparación previa a una salida, y más allá de la parte de alimentación, botiquín, etcétera, etcétera, también tenemos que saber con quién vamos a poder comunicarnos a la zona a la que vamos a ir y de qué manera. perfecto. Eh, un poco para los ansiosos que seguramente deben estar preguntando qué equipo me compro, ya vamos a llegar, ¿sí? Vamos a llegar a eso, le vamos a dar el tiempo que merece. Pero lo primero que tenemos que conocer o saber es que estos equipos necesitan tener una visión de antena, ¿sí? O sea, específicamente hablando de las dos frecuencias o de las dos bandas que vamos a tratar, que son VHF y UHF, tanto una como otra necesitan de una visión de antena. ¿Mm? Sabemos que Bien, más o menos a nivel del mar, el horizonte lo tenemos a 4 kilómetros, o sea, a partir de 4 kilómetros, la curvatura de la Tierra hace que sea imposible que estas dos antenas tengan contacto, ¿sí? bien, Pero resulta que, como acá hay una onda electromagnética, ¿sí? Que tiene una componente eléctrica y una componente magnética, puede haber un rebote en la superficie o en las capas bajas de la atmósfera y puedo llegar a tener una comunicación. No muy buena, pero puedo llegar a tenerla. ¿Qué pasa en montaña? En montaña los 4 kilómetros no existen. Pero entonces, ¿cómo es que me puedo comunicar a mayor distancia? Bueno, porque tengo
diferentes formas para hacer la comunicación. Rebobinando un poquito. Tenemos ondas mecánicas, que son las que yo ahora estoy emitiendo cuando hablo, ¿sí? Y el oído de ustedes está recibiendo, moviendo el tímpano y transmitiendo toda la información al cerebro que lo procesa. Acá es exactamente lo mismo. Cuando yo estoy hablando, emito una onda mecánica, que la recibe el receptor, la transforma y la emite por la antena como onda electromagnética. Hay una transformación entre una onda mecánica y una onda electromagnética, ¿sí? Entonces estamos hablando de electromagnetismo. Bien. Estas ondas electromagnéticas, a diferencia de las mecánicas necesitan el medio para trasladarse, pero no trasladan el medio. O sea, la voz, lo que hago yo es generar una onda, pero no estoy impulsando el aire y moviendo el aire, ¿sí? Lo mismo que un tsunami, una onda en el agua. Se mueve la onda, no se mueve el agua. ¿Bien? Entonces, necesita del medio para desplazarse. La onda electromagnética no necesita del medio, ¿sí? Pero el medio la puede modificar. Una tormenta, obviamente, me va a modificar los componentes eléctricos y magnéticos de esa onda. ¿Ok? Bien. Hasta ahí. Hasta ahí creo que vamos. Estoy mirando las preguntas y no hay ninguna pregunta. No sé si porque entienden todo o porque no entienden nada. Pero sigamos. No, igual no me voy a meter más técnicamente que esto. O sea, lo que quiero es, digamos, transmitir un poco de cómo funcionan los equipos y por qué me comunico, ¿sí? Perfecto. Entonces, yo voy a la montaña, hemos hecho muchas experiencias en montaña, yo hago varias cosas, o sea, o voy a la montaña para hacer alguna cumbre, o para hacer trekking de altura, o exploración, que me fascina, o voy a la montaña para hacer comunicación. Entonces, cuando voy a la montaña para hacer comunicación, llevo los equipos, llevo más equipos, más que un handy, para comunicar, ¿sí? Pensemos que en la montaña, mi antena no la tengo ya a nivel del mar, sino que la tengo a 2.400 metros, ¿sí? O sea, en la medida que yo voy ascendiendo, voy ganando altura y la antena también va ganando altura conmigo. Por lo tanto, puedo llegar a tener una comunicación a mayor distancia. Por ejemplo, si yo estoy en Piedra Grande, en Vallecitos, ¿sí? Con este handy, este es de 5 vatios de potencia. Con este handy, en baja potencia, en 2 vatios, me comunico con Palmaria, que está a 100 kilómetros de distancia. Bien. ¿Cómo puedo hacerlo? Esto de los vatios lo vas a explicar después, esto de la potencia en vatios, lo vemos después. Esto de la antena, a mí me surge una duda, ¿no? Uno escucha hablar que están estas antenas que son súper largas, ¿sí? Sí. Y que miden algunas 1, otras 2 metros y demás, que se pueden poner en un handy, ¿no? Si yo tengo la altura por estar, como vos decís, en Piedra Grande, ¿no me va a hacer falta entonces una antena larga porque la altura ya la tengo yo con mi aparato? Exactamente, en parte es así. Bien. Yo lo que necesito, o sea, en radio hay básicamente 2 elementos fundamentales, la potencia del equipo y la antena. Si yo tengo el mejor equipo del mundo, pero mi antena es un desastre, y después voy a explicar por qué es un desastre, no me voy a comunicar, o me voy a comunicar muy mal. Si yo tengo un equipo más o menos usado, viejo, pero tengo una buena antena, seguramente me voy a poder comunicar, aunque mi equipo viejo, usado, medio cascoteado, tenga menos potencia. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque la transformación que yo hablaba dentro del equipo y la emisión que hace la antena es la que me va a permitir tener una buena comunicación, ¿sí? Eso es ganancia de la antena, digamos, no me quiero enroscar en la parte técnica, por eso no quiero abrumar con muchas cosas, pero para resumirlo, en la medida que yo tenga altura, ¿sí? Voy a tener mayor cobertura. Pensemos que estas antenas
sepamos que estas antenas son omnidireccionales. ¿Qué quiere decir? Que la radiación que emiten es un lóbulo que se expande hacia todos lados, hacia arriba y todo alrededor, ¿sí? Se va expandiendo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mi corresponsal que está delante del equipo, supongamos a rumbo 270, ¿sí? Solamente la parte del lóbulo que va para ese rumbo es la que me va a poder comunicar. Y el resto se pierde. Mirá. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer para tener más eficiencia es inclinar y direccionar el lóbulo hacia donde creo o sé que está mi corresponsal. Y así con hacer esto y moverlo así, ¿se puede lograr? Exacto. Porque ahora yo estoy pasando de una antena omnidireccional a darle, si bien va a seguir siendo omnidireccional, pero voy a tener una mejor eficiencia de la transmisión porque estoy direccionándola hacia la recepción o hacia el receptor. Bien. ¿Ok? Entiendo. Por eso a veces es muy importante, bueno, ya lo tengo aquí armado, pero tener este tipo de elementos, o sea, un mic externo, porque primero el equipo yo lo puedo guardar adentro y evito el frío, la pérdida de baterías, etc. Pero además, puedo direccionarlo, ¿sí? O sea, puedo estar Bien. haciendo esto, ¿sí? Y aprovecho a preguntarte, Sí. ¿es tanto esto como esto funciona igual o es mejor uno que el otro? Alguno puede tener un poquito más o menos de eficiencia en la comunicación, depende mucho. En zona de montaña tenemos viento, ¿sí? Entonces, ese es en una comunicación, hablando de una comunicación de modulación de voz, Sí. uno de los peores enemigos es el viento, ¿sí? Entonces, algunos nos permiten tener, como este caso, poder usarlo, así, a ver si se ve, de esta forma, y entonces yo hablar en este hueco, no sé si se alcanza a ver, Ah, bien, sí, sí, se entiende. y yo estoy protegiéndome del viento, ¿sí? Porque estoy direccionando la voz sobre el micrófono, Ah, ¿sí? bien. ¿Sí? O sea, este es el mic, lo agarro así, y dejo este huequito para que, digamos, haga de cámara y Claro, protegerlo del viento. en vez de hablar así como hablamos todos, En vez de tapar, hablar así, claro, esta zona la porque así, tapamos con nuestra propia mano. sí, pero haces una especie de campana, digamos, ¿sí? Pero también Sí, podemos usar estas esponjas que se usan para los micrófonos, entonces lo metemos ahí adentro mirá, y ¿qué hacemos? Eliminamos el ruido del viento, ¿sí? mirá qué buen dato. Son distintas cosas que se pueden utilizar en montaña. Ustedes le dicen QRM, ¿no? Cuando hay mucho ruido de viento que se filtra en la comunicación, ¿o es otra QRM cosa? cuando hay ruido, sí, cuando hay ruidos, puede ser ruidos debidos a condiciones atmosféricas. Ahora estamos hablando específicamente de handy, de VHF y de UHF. Very High Frequency, Ultra High Frequency, ¿sí? Banda de 2 metros. Después hablamos un poco más, pero es la banda de 2 metros. Pero si me voy a alta frecuencia, a HF, banda de 40 metros, de 10 metros, etcétera, que son comunicaciones que puedo hacer a larga distancia, con provincias u otros países, ahí ese tipo de onda no es una onda directa entre dos antenas, sí va a terminar siendo entre dos antenas, pero lo que va a utilizar es la ionósfera, ¿sí? Esa onda se va a emitir, va a rebotar en las distintas capas de la ionósfera y va a ir describiendo como si fuera un tiro parabólico hasta llegar a la otra antena, ¿sí? En esa franja, que es la ionósfera, pasan cosas, ¿sí? Dentro de esas cosas que pasan, hay ruidos Lo atmosféricos. escuché en los últimos años eso. Sí, pasaron cosas en la ionósfera también.
Este, y todo eso puede llegar a afectarlo. Más allá de que, por ejemplo, cerca de mi casa tenga un transformador o tenga un motor que está funcionando y está tirando mucho ruido, etcétera, etcétera. Eso es ruido que puede llegar a filtrarse inclusive. Volviendo Bien, al yo lo tema que te preguntaba es, sí, yo que no soy radioaficionado, ¿no? Si sí. hablo con alguien y escucho que le entra con mucho ruido y no le entiendo la palabra, o sea, el código QRM está bien usado diciéndole que hay mucho QRM o le tengo que decir, no, no sé, te entra mucho viento, que es lo correcto. Si tu corresponsal, o sea, si la otra persona sabe el código Q, sí. Si no, no Bien. tiene sentido. O sea, Ya, el código Q lo que me permite es, con una frase muy cortita, de hecho con 3 letras, poder acortar la cantidad de palabras y ser muy específico en lo que estoy diciendo. Si yo digo estoy QAP, quiere decir que estoy disponible a recibir una comunicación. O quedo QAP, quedo atento, quedo con mi handy o mi equipo abierto a recibir una comunicación. Entonces, ya diciendo QAP, ya está, listo. No hace falta decir mucho más. En montaña, ahorrar palabras es ahorrar oxígeno. Entonces, todo lo que podamos hacer para reducir la cantidad de palabras, pero que la frase sea concreta y entendible, que la entendamos todos, eso, bueno, es un beneficio, ¿sí? sí, perdón, Eh, no te quería eh, llevar al código Q, sacarte de ahí, estaba re interesante lo de la antena y la potencia en el mm. equipo y te hice una pregunta que te desarmó. Si querés volver tranquilo No, y te no. pido perdón. No, dale, no, digamos, estas son charlas, así que, digamos, no hay problema. Estoy anotando varias Te preguntas decía, acá, sí. pero bueno, estábamos hablando de calidad de antena y potencia y altura, estaba re bueno eso para cerrar la idea. Me quedé ahí pensando si es más importante la potencia, la altura o la calidad del equipo o la antena. Ok, digamos, si yo compro un equipo, ya viene calibrado para su antena, ¿sí? Sí, Yo puedo eventualmente, y de hecho la mayoría de las antenas que tengo yo me las fabriqué yo, puedo sacar la antena normal que tiene y fabricarme una antena con mayor ganancia, ¿sí? Esto de la ganancia, digamos, tiene que ver con la eficiencia que me permite una buena antena hacer la transmisión. bien. Normalmente, obviamente, cuando hablamos de antenas, hablamos de antenas que van a tener un submúltiplo de la banda en la que estoy transmitiendo, ¿sí? Entonces, van a escuchar hablar, por ejemplo, de antenas de 1/4 de onda o de media onda, ¿sí? Tiene que ver con submúltiplos, o sea, si yo tuviera que tener una antena, por decir algo, para una banda de 160 metros, ¿sí? Que es una banda very low frequency, es otro tipo de comunicación, mi antena es tremendamente grande, ¿sí? Puede ser un hilo, puede ser un cable, ¿sí? Pero es Claro. muy larga, ¿sí? En la medida que la banda va bajando, ¿sí? En vez de 10 metros, 40 metros, 20 metros, es de 2 metros, que ya estamos ahí en VHF, las antenas son más cortas. De hecho, en UHF, que es 70 centímetros la banda, equipitos como la antena es mucho más cortita, ¿sí? Entonces, Bien. rebobinando un poco, la potencia, sí, obviamente es importante, pero si esa potencia que yo genero con el equipo no la entrega totalmente la antena, se produce lo que se llama ROE. ROE es la relación de ondas estacionarias. Tiene que ver con que yo genero, con la potencia que tiene el equipo, una onda electromagnética, pero la antena no es capaz de entregar toda esa potencia.
Entonces hay Ah, una mirá. partecita que regresa al equipo y lo puede dañar, obviamente. Vuelvo a repetir, los equipos que compramos ya vienen calibrados con su antena para esa potencia o para distintas gamas de potencia, ¿sí? Estoy hablando de que cuando quiero mejorar y quiero hacer una antena de mayor rendimiento, por así decirlo. Entonces, en esa condición yo voy a tener que hacer unos pequeños cálculos y cortar la antena en sus múltiplos de esa banda, ¿sí? Bien. Eh, Vuelvo a repetir, la antena es muy importante. Es, no digo que sea más importante que el equipo, pero es muy importante. La potencia es importante, sí, pero no tanto, ¿sí? Esto porque, bueno, hoy por hoy han aparecido equipos de 5 vatios y 8 vatios. Y 8 vatios es mejor. Sí, son 3 vatios más. También vamos a consumir más batería. Eh, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero si ese equipo no tiene una buena transmisión y una buena recepción por su antena, por mejor o por más potencia que tenga, no, no me va a rendir tanto. Para los fines que yo lo voy a usar, obviamente. Estaba buscando las baterías chiquititas. ¿Puede tirar un equipo 8 vatios con baterías tan chiquititas? ¿De verdad se puede? ¿Y ¿Sí? no es nocivo, no es nociva esa potencia en un equipo de radio para nuestro cuerpo? El tema es el siguiente. Dentro de las ondas electromagnéticas que te decía, hay un tipo de ondas que son no ionizantes, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? No ionizan el aire alrededor de esa antena. Eso las hace menos nocivas, si querés. O sea, es inevitable que estemos atravesados por ondas electromagnéticas. De hecho, el universo tiene una frecuencia de más o menos unos 16 Hz, ¿sí? Voy a hacer una pequeña explicación para lo que vos me preguntaste. Si vamos aumentando, yo aquí estoy por ejemplo, en una banda de una frecuencia de radioaficionado entre 144 y 148 MHz. ¿Bien? Con un teléfono celular, yo voy a estar en el orden de 1,8 GHz. ¿Sí? Mm, Con un Wi-Fi estoy en 2,4 GHz. ¿Sí? Y sí, ahora que se quiere pasar a 5G, wow, buenísimo, 5G, voy a estar en 50 GHz. O wow. sea, ahí sí que me parece que va a ser un microondas eso. Eh, entonces, eh, si la pregunta es si me afecta o no, eh, en esa frecuencia y el tiempo de utilización que yo le doy es prácticamente inocuo, ¿sí? Más me afecta un celular que lo tengo todo el día encima, eso es seguro, ¿sí? Mira, Hablando de equipos de handy, de VHF, UHF, prácticamente no hay, por lo menos no hay estudios que demuestren que un handy, un VHF, un UHF, son perjudiciales para la salud, ¿sí? bien. Y si no lo tienen los yankees, no existen. Bueno, y escúchame, entonces yo entendí que el hecho de estar alto con un aparatito, aunque sea no sea nada sofisticado más que lo que hay en el Uh -huh. mercado, es mucho más importante que tener una antena más larga o tener mucha potencia. Más o menos como para concluir esto. eh, es que en realidad la altura que ganaste, lo que hizo fue reemplazar esa antena. Ah, ok. Es como que, suponete, estamos acá en el valle, ¿sí? Y yo me pongo a hablar desde la tierra, ¿sí? Estoy a 1,60 y pico, que es mi altura, y ahí estoy hablando. Ahora, si yo me voy a un techo, bueno, voy a tener una cobertura mayor.
Y si yo me voy a una torre de 22 metros, voy a tener una cobertura mayor. Y si yo me voy a 2.500 metros, voy a tener una cobertura mayor. Y lo que estoy haciendo no es sacando esta antena y poniendo una antena de 22 metros o una antena de 2.500 metros. Lo que estoy haciendo es llevando la antena a esa altura. ¿Sí? Bien. Entonces, vuelvo a repetir. Y te vuelvo al caso este de la comunicación de Piedra Grande, Palmaria. De hecho, yo estaba con 5 vatios y lo que hice fue bajar la potencia. Entonces le dije, bueno, esperame que voy bajando potencia, a ver hasta dónde me tomás. Y llegué a un vatio o 2 vatios y perfectamente, o sea, no había ninguna modificación en la transmisión y en la recepción. O sea, con una chinada de estas te comunicaste 100 kilómetros sin que esté en máxima potencia. Exacto. ¿Sí? Bien. Hay que decir que, bueno, Piedra Grande, Palmaria, hay una visión directa. Perfecto. ¿Sí? Si yo quisiera hacer lo mismo para el lado de Chile, no lo puedo hacer. Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Y qué hay de cierto entonces, siguiendo con este tema, que si en una montaña hay una persona de un lado, después está la montaña y hay una persona del otro, no se puede hablar mediante este tipo de radiocomunicación de VHF? Sí se puede, porque en definitiva, como expliqué, de esa antena está saliendo un lóbulo, ¿sí?, que emite radiofrecuencia para todos lados. Entonces, de un lado, yo estoy acá en el valle, tengo esta ladera, mi corresponsal está de este lado, pero tengo esta ladera también, entonces puedo hacer rebote y paso por arriba, ¿sí? Una experiencia que hice en Laguna Seca, una vez que fuimos con los chicos de Andinautas, pertenezco al grupo Andinautas. Mañana tenemos a Mauricio Bianchi en vivo, ¿eh? Sí, está brava, la charla de mañana va a ser brava, es un abogado. Es picante, sí, sí. Pero sabe mucho. Bueno, ¿qué hice? Lo que hice fue armarme una antenita, llevaba una antenita, mejor dicho, externa de mi equipo. Con este equipo, de hecho, un 150, me podía comunicar desde Laguna Seca. Laguna Seca es, exacto, Laguna Seca es entrando por Quebrada de Vargas, ¿sí? Y antes de subir al Serrata, esto es en Penitentes, antes de subir al Serrata, a la derecha. Ahí está Laguna Seca, y en el fondo se ve el Cerro Tres Gemelos, que es una locura. Entonces, en ese valle, yo me podía comunicar con el refugio Cruz de Caña, que está más o menos, estará unos 5 o 6 kilómetros, no mucho más. El centro de esquí de Penitentes. Exacto, sí, exactamente. Y no mucho más que eso. Entonces, ¿qué hice? Armé con los dos bastones, los puse en oposición, duct tape, los planté, hice una pacheta, y arriba le coloqué una antena que ya había llevado previamente, una antena muy simple, muy básica, y con esa antenita me comuniqué con Confluencia, que no solamente está pasando la ladera del Cerro Amarillo, creo que se llama, pasando Ruta 7, sino arriba a 3.200. 3.500 casi. O 3.500, bueno. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Bueno, lo que sucedió es que, primero, tenía una antena con una mayor ganancia que la antena con la que viene el equipo. Segundo, hacía rebote contra la ladera que tenía enfrente y pasaba por arriba de la ladera que tenía como obstáculo. ¿Sí? De hecho, en comunicaciones de radioaficionados, hacemos lo que se llama rebote lunar. O sea, dirigimos la antena a la luna, emitimos una señal, rebota en la luna y vuelve a comunicarse a otra distancia, ¿no?, en la Tierra. ¿Y el VHF hace eso? Es muy difícil
se puede hacer, pero es poco probable. Bien, ok. Se hace. No, yo porque Se hace. noto que a veces O sea, estamos en la montaña y ya te digo, estamos en un grupo de trekking, nosotros siempre decimos que en la montaña tenemos lo que se llama intercomunicación, que es para comunicarnos el grupo que está en movimiento por medio de sí. equipos de B, y después comunicación externa, que hoy día estamos usando satelital, antes usábamos HF, para salir y pedir ayuda externa, ¿no? Pero dentro de lo que Claro. es el handy, como le estamos diciendo ahora, notamos que cuando un grupo queda acampando acá y el otro grupo empieza a bajar y hay una montaña en el medio y por ahí no hay demasiadas montañas para rebotar, por más que estemos muy cerquita, la comunicación es imposible de hacer si no subís hasta el filo que queda en el medio. Sí, sí. Las condiciones en montaña para comunicación son extremas. Esa es la realidad. Porque no solamente pasa por las paredes que vos tengas a los costados, sino que pasa por el mismo terreno. O sea, el terreno está lleno de minerales que absorben ese electromagnetismo que estás transmitiendo. Una vez, la segunda vez que fuimos al Cerro Andinautas, en Catamarca, cerca del Peñón, ahí fui, entre otras cosas, fui a hacer radio, me llevé mis equipos, es una de las fotos que está por ahí. Fui a hacer HF, o sea, fui a transmitir en bandas de 80 y 40 metros. Desde ese lugar transmitía o comunicaba con Salta, con Catamarca, etc. Pero había un momento en que era como que desaparecía completamente la señal. Como te dije, en HF, esa onda, esa frecuencia, se pasa, ahí está, esa es la foto, pasa a través de la ionósfera, ¿sí? Entonces, hay condiciones que son cambiantes, o sea, lo que llamamos que hay cambio de propagación, hay buena o mala propagación. En realidad no es ni buena ni mala, sino que cambia. Pero más allá de eso, el suelo, el terreno donde yo estaba, es un terreno volcánico, tremendamente lleno de mineral, de hierro por todos lados. Y había momentos en que estaba comunicando y era como que desaparecía completamente toda la señal. Bueno, esas son condiciones, por eso te digo que son condiciones extremas, y en la montaña se dan condiciones extremas. Por eso lo que tenemos que saber es, vuelvo a repetir y quiero ser muy claro con esto, un handy no me va a salvar la vida si yo no sé con quién comunicarme, no sé cómo usarlo, y antes que todo eso, no hice ninguna experiencia en montaña ni hice ningún curso en montaña. Eso es fundamental. El handy es comunicación, primero, de una forma idónea y responsable. Y segundo, de hecho, es para comunicar. Sí. No, decía que vi mucha gente que se lo llevó hasta en la caja a su primer viaje a la montaña, ni siquiera lo había desarmado para ver si tenía carga la batería o cargar la batería, y ha sacado esto de adentro de la mochila en el medio de la montaña. Me ha pasado de ver eso. Bueno, eso, hablando mal y pronto, es llevar peso al pedo. Es como si yo llevara mis herramientas de escalada en hielo y no tengo la menor idea de qué es escalar en hielo. O sea, es como si yo tuviera no sé, una tenaza y no sé usar la tenaza. O sea, estoy con una cosa totalmente inútil. Por eso yo hago mucho hincapié en no solamente comprar equipo, sino leer el manual. Y si no se entiende, preguntar, ¿sí? A ver, uno se conecta con un radioclub y le dice, mira, necesito usar este equipo, y seguro te van a explicar, no hay ningún problema. Pero no llevemos cosas inútiles a la montaña. Te transmito un par de preguntas de la gente que me anoté. Dale. ¿Los handys marinos sirven para la montaña? Si hay otro handy marino, sí. El tema es la frecuencia. Un handy marino está transmitiendo en VHF en 158.800, 156.500, por ahí andan las frecuencias. Y nosotros acá tenemos una gama de frecuencias. Bueno, este es muy amplio, es liberado, ¿sí? Después vamos a hablar de eso.
pero acá estamos entre 136 megahertz y si mal no recuerdo, 158 megahertz, ¿sí? No, 150, bueno, un poquito más me parece, no recuerdo exactamente. Entonces, con este handy sí me puedo comunicar si voy, por ejemplo, al Tigre, ¿sí? Porque busco la Bien, frecuencia de comunicación del canal 70, 16 o la que fuera, ¿sí? Y entonces me pongo en esa frecuencia y ahí puedo comunicarme. Ahora, un handy que lo uso en náutica, que tiene una frecuencia acotada, primero, vamos a decir esto, es canalero. canalero. Claro, ¿qué quiere decir canalero? Es como este, lo único que voy a tener aquí son canales, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. No veo frecuencias acá. Pero, si ustedes se fijan en el manual de estos handy, dice la frecuencia del canal, ¿sí? Y de Sí. hecho, este es un buen equipo, este que estoy mostrando acá, para comunicarme con otro equipo igual que este, pero también para comunicarme, exacto, con este equipo. ¿Por qué? Porque este es bibanda. Este tengo la frecuencia en VHF y en UHF. Este es UHF. Y yo lo que puedo hacer es, de hecho lo puedo hacer, lo hago. Hay un montón de gente que sabe Ahí de está. radio y está tirando. Hay como una charla paralela entre los comentarios que está buenísima, te cuento, Guille. Bueno, me alegro. Que aporten entonces. Entonces, fíjate, yo me Claro. comunico con este, ¿sí? Y me comunico con este, ¿sí? Y es cierto que, digamos, la característica que tiene el handy para usar en montaña que hay que buscar es que sea de banda corrida, se llama así. Sí, en realidad, digamos, la recomendación y la reglamentación dice, de hecho, ENACOM es el ente que regula las comunicaciones en Argentina. Dice que yo para poder transmitir, lo primero que tengo que tener es un handy homologado por ellos, ¿sí? Sí, Si uno entra en ENACOM y busca los distintos equipos homologados, hay, no sé, debe haber como 200. Como siempre, nunca está actualizada esa lista y siempre faltan equipos. Dentro de esto, y lo que venía un poco hablando, por un lado tenemos equipos canaleros, ¿sí? Lo único que puedo hacer es pasar de canal a canal, y por otro lado tenemos equipos que me permiten ver la frecuencia, ¿sí? bien, Además tengo equipos de banda corrida, o sea, puedo ir cambiando la frecuencia en los hertz que yo quiera, o que el equipo me lo permita. Y también, hasta un cierto punto, pero también tengo equipos que se llaman no liberados, o sea, equipos que tengo acotada, por ejemplo, yo, radioaficionado, puedo transmitir a una frecuencia en VHF entre 144 y 148 MHz, ¿sí? Ahí me tengo que mover, no me puedo salir bien, de eso. Pero acá, ahora estamos hablando específicamente de radio y montaña y el uso específico para montaña, ¿sí? Yo no puedo, como radioaficionado, en la ciudad, salirme de esa banda. Pero si voy a la montaña y necesito comunicarme porque hay un accidente, porque está en riesgo la vida humana, no voy a dudar jamás en hacer lo que sea para comunicar, ¿sí? Eso creo que es básico y queda claro. hacemos tantas cosas ilegales sin ayudar a nadie que cuando hay que ayudar a alguien, olvídate. No, por eso, digamos, a ver, yo no estoy diciendo compren este, total no pasa nada. No. Lo que hay que saber, y por eso decía que
para la comunicación hay que ser idóneo y responsable. Las dos cosas. Ser idóneo quiere decir que yo aprendo a usar el equipo y no lo voy a sacar de la caja cuando estoy en la montaña. Lo tendría que haber sacado 5 meses antes y haber practicado con mi equipo para estar bien seguro de qué voy a hacer. Y por otro lado, ser responsable en esto, en no meterme en frecuencias que no me corresponden y para las cuales no tengo autorización. Pero en montaña, vuelvo a repetir, estamos hablando de una situación en la que no tengo cobertura, ni de celular, eventualmente no tengo cobertura de satelital, y de hecho, si tengo cobertura de satelital, me voy a estar comunicando seguramente a varios kilómetros de distancia, pero no cercano, que es lo que yo necesito, ¿sí? En una evacuación de campamento base, a mí no me importa comunicarme con, qué sé yo, con, no sé, por decir algo, con San Juan o Catamarca. A mí me importa comunicarme con mi campamento base. Bien, perfecto. Bueno, vamos a hacer así. Tengo un montón de preguntas anotadas. La parte legal es una parte que no la vamos a poder evitar. Pero bueno, todos los montañistas no radioaficionados que usamos estos equipos sabemos que hacemos cosas que no se deben, pero que pocos controlan. Yo no sé si vos como radioaficionado podés decir cuándo nos vas a poder ayudar con esto. Pero bueno, una de las preguntas es, ¿la gendarmería te puede sacar una radio? Porque no esté homologada, como dijiste vos, porque esté hablando en una frecuencia que no se corresponde, porque no soy radioaficionado o por lo que fuere. En realidad, los únicos que están capacitados para quitarte el equipo es la CNC o el ACOM, en este caso. Que de hecho, yo nunca lo vi, pero hay camionetas que van buscando interrupciones de frecuencia. Nadie las vio nunca, ¿eh? No sos el único que las vio. Nadie las vio nunca. Es como la famosa camioneta blanca. Bueno, claro. La fuerza de seguridad como tal, no es, digamos, hasta donde yo he investigado, no tiene la potestad para quitarte un equipo, ¿sí? Ahora bien, depende de lo que estés haciendo con el equipo. Porque si el equipo, vos lo tenés y demostrás que lo vas a usar en la montaña. Es más, yo hasta ahora no he conocido ningún caso de montañistas, ¿eh? No estoy hablando de gente de 4x4 que sí les ha sucedido. Pero de montañistas no conozco un solo caso que le hayan sustraído el equipo. Ninguna fuerza de seguridad, y menos en ACOM, porque en esa zona de montaña seguro no están. Sí, yo tampoco, y los que conozco fue a mano armada, que se lo sustrajeron, creo que no tiene que ver con lo que estamos hablando, así que sigo con las preguntas. Dale. ¿Una manta aluminizada me puede ayudar para hacer algo y mejorar la antena? Preguntaron por ahí. No, a lo sumo podés hacer señales, como si fuera un espejo, digamos. No. Esto que a veces vemos en las películas de Hollywood, es para las películas de Hollywood. Una antena es, como dije antes, al principio, es un elemento fundamental dentro de la comunicación. Y si no está bien cortada, y si no está bien probada, por más que yo le ponga algo, no voy a mejorar. Debo decir también que los radioaficionados, lo que hacemos es experimentar continuamente. O sea, estamos haciendo antenas de las más diversas formas, estamos probando comunicación en distintos lugares, viendo hasta dónde llegamos, con qué potencia, etcétera, etcétera. Siempre estamos investigando y tratando de experimentar. Mi experiencia personal es que si una antena no está bien calibrada, por más casera que sea, no estoy hablando de que sea una antena comercial, una antena fabricada por cualquier aficionado, si está bien hecha, es
igual que la mejor antena que fabrica un fabricante industrial de antenas, ¿no? Perfecto. Pero Bueno, respondiendo a la pregunta, una manta luminizada no va a hacer nada. bien. Bueno, un poco nosotros vamos a querer cerrar esta charla con que nos tires a los que hacemos montaña cuál va a ser el equipo que hoy día conviene comprar, en qué rango de frecuencia o canal, cómo se graba o alguna cuestión así, pero como esto, viste que Instagram lo corta a la hora, Sí. nos están quedando Ya, 9 ya minutos y se va a cortar voy, solito. Pero no, pero vamos voy a a... hacer así. Ok. Sí, la vamos a seguir después, es imposible que cortemos en 1 hora. Guille, ¿vos podés o te tenés que ir? No, ¿a dónde me voy a ir? No, No, tranquilo. por ahí tenías, no sé, alguna fiesta, casamiento, cumpleaños. No, 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 no. cuando se corte la vamos a seguir porque de verdad las preguntas son demasiadas, el tema está Sí, dale, bueno, dale. Dale. mucha gente mirando que quiere aprender, ¿sí? Y se quiere comprar por ahí su primer equipo y demás. Así que cuando se Bien, corta, yo te aviso y nos volvemos a conectar todos, pero vamos a perfecto. cerrar el tema con especialmente hablar de accidentes de montaña donde la radio hizo la diferencia o donde si hubiese habido una radio, esa tragedia por ahí no hubiese sido una tragedia, ¿sí? Ujú. Más el otro Perfecto. tema que quiero que cerremos es qué equipo usar hoy. Acá me anoté algunas cosas que tienen que ver con comentarios que se escuchan, ¿no? Por ejemplo, ¿es verdad que cuando armás un handy, primero tenés que poner la batería? Después, no, primero la antena y después la batería y después prenderlo porque si no se quema. No, en realidad lo que no podés hacer es transmitir sin antena. O sea, Bien, o si sea que yo, armarlo se puede armar de cualquier manera. eh, Para cerrar si las yo a mi, preguntas. sí, si yo a mi handy, así como está, le saqué la antena, ¿sí? Y PTT, o sea, aprieto el PTT, ¿sí? Lo quemo. ¿Por qué? Porque esa frecuencia que yo, esas ondas electromagnéticas que yo estoy generando no salen, quedan ahí adentro. Y quemo la etapa de salida de mi handy. Por eso, otra vez, cuando yo tengo una antena que está bien calibrada, toda la potencia que genero la libero. No hay nada, ningún remanente que vuelva al equipo. ¿Sí? Perfecto. O sea, sin Siendo, antena, si transmitís, se quema el jamás, equipo. jamás apretar el PTT o el botón, digamos, para transmitir sin antena. Jamás. Después, si Perfecto. Y pongo primero respecto, la antena, después la batería. Ojo, perdón. Siempre y cuando el equipo esté apagado, ¿sí? Porque a lo mejor tiene que ver con bien, eso. O sea, si de repente yo lo tengo todo desarmado, saqué la antena, la batería, todo, y no me di cuenta y el equipo está prendido. Y pongo la batería y eventualmente aprieto el PTT y puede ser que lo queme. ¿Sí? bien, Pero si el bien, equipo bien. está apagado, eso lo tengo que... bueno, esa es parte del entrenamiento que tengo que hacer. A partir Bien. de ahí, ¿sí? Es parte del entrenamiento que tengo que hacer con mis equipos. Eh, Perfecto, perfecto. Ahí quería, están quería hacer un preguntando poco... sobre equipos satelitales. Aguanten un cacho que de última equipos satelitales vamos a hablar después, chicos. Ahora estamos sí. con radio de UHF o VHF, ahora lo vamos a definir. Pero bueno, entonces nunca sin antena y la radio la prendemos recién cuando está toda armada. Exacto. Perfecto, perfecto. Impecable. Bueno, estamos, todavía tenemos 4 minutos más en este, Dale. así que cuando se corta la reconectamos. Bien. Nos habías contado entonces que uno, a pesar de que en el manual diga 5 kilómetros, 10 kilómetros, si hay altura y visión directa, pueden pasar los 100 kilómetros la comunicación. Bárbaro. Sí. ¿En qué tipo de equipos entonces tenemos que llevar los montañistas para poder hablar entre nosotros y eventualmente hay lugares como en el Lanín que te obligan a subir con la frecuencia de ellos, o en Vallecitos que los refugios tienen una frecuencia, o en Aconcagua que el parque tiene otra frecuencia? Teniendo en cuenta todo eso, ¿cuál es el equipo que hay que comprar? Bien. La recomendación es un equipo bibanda, o sea que tenga tanto VHF como UHF,
y que cubra Bien, el mayor espectro posible de frecuencias dentro de esas bandas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, para un escalador, seguramente le va a servir más un equipito de estos UHF. ¿Por qué? Primero porque es más chico, más pequeño, más liviano. Puedo tener un micrófono con un auricular y tengo mis manos libres. Puedo activarlo por una función que se llama Vox, o sea, no tengo que apretar el PTT para poder hablar con mi cordada que está 60 metros arriba. Simplemente hablando se activa y transmite, ¿sí? Eso es una función que todos los equipos tienen, que la podemos aprovechar. Pero ¿qué pasa? Me voy a poder comunicar a corta distancia, ¿sí? bien, Pero si yo necesito comunicarme con, bueno, otra vez, con parques, con bomberos, con refugio, etcétera, bueno, un equipo vivanda de mínima es lo que tengo que tener. Y ok. vivanda quiere decir frecuencia, una banda de 2 metros, o sea, VHF, y 70 centímetros, o sea, UHF. Bien, eso es lo que conviene hoy. Y si, mirá, quedan 2 minutos antes que Sí, se nos corte en seco, te sí, corto ahora y nada, en dale. 30 segundos estamos de vuelta y nos contás marca, modelo y toda esa historia. Okay. Entendimos entonces clarísimo que lo mejor es que el equipo sea UHF y que sea VHF. Entiendo desde el lado del uso en la montaña que está bueno que sea pequeñito el equipo, pero tendría que tener una potencia mínima como para, porque vi uno ya eso de 2 watts de potencia máxima. ¿Qué onda con eso? Y es poca potencia. La mayoría de los equipos de los handy eh, tienen 5 vatios de potencia, ¿sí? Sería un mínimo Hoy por hoy hay, aceptable. exacto, hoy por hoy hay algunos que tienen 8 vatios de potencia. Pero vuelvo a repetir, más allá de la potencia, esto es como en su momento fue la memoria RAM de las computadoras, ¿sí? Bueno, ¿qué querés hacer con la computadora? Y ahí es la memoria RAM que necesitas, etcétera. Eh, de mínima tiene que tener 5 vatios de potencia. Perfecto. Ser vivanda, ¿y por qué vivanda? Bueno, por esto que decía, porque puedo eventualmente, si no tengo disponibilidad de equipos para cada uno de los integrantes de la expedición, y hay integrantes que van a hacer alguna actividad que va a ser cercana, bueno, con estos equipos que son muy económicos, me voy a poder comunicar con ellos, ¿sí? Bien, Por eso tengo la cobertura de voz. Ahora, si yo tuviera un equipo VHF como es este, solamente VHF, no Vivanda, solamente VHF, tengo un mejor rendimiento que si tuviera un equipo Vivanda, ¿sí? Pero bien. estamos hablando de cosas muy finas. O sea, estamos hablando de, digamos, poner esta discusión para lo que nosotros lo vamos a usar, no me parece que es una discusión, ¿sí? Si Ok. estamos en el terreno de radioaficionados, sí. Obviamente que hay equipos de mejor calidad, de mayor precio, etcétera, etcétera. Si no, mi recomendación es un equipo Vivanda. Bien, ok, porque están comentando por ahí abajo en los comentarios que estos equipos, Vertex, Yaesu y demás, superan los 20.000 pesos en el precio y no son Vivanda. Y estos equipos chinos, ¿sí? Esta marca que por lo que se ve acá, en este caso es de 8 vatios, están 2.500, 3.000 pesos. Sí. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Gastamos 3.000 pesos en un equipo chino y salimos a la montaña comunicados o empezamos a salir sin estar comunicados hasta que juntemos la plata de poder comprar un ICOM, un Kenwood, un Yaesu? ¿Qué Ok. recomendás? Eh, no me gusta hacer esto, pero voy a responder con una pregunta. Cuando salimos por primera vez a la montaña, ¿nos compramos
últimas botas que había, las mejores botas, o nos compramos la que podíamos comprar y con las cuales íbamos a estar protegidos, nuestros pies iban a estar protegidos, y bueno, no íbamos a pasar inconvenientes ni malos momentos en la montaña. Esto es un poco lo mismo, o sea, a ver, yo lo que necesito es estar comunicado. ¿Me puedo comunicar con un chino, por así decirlo? ¿O con un japonés o un americano? Sí, con los dos me puedo comunicar. Entonces, esa es mi prioridad, la comunicación. Después, si quiero mejorar esa comunicación, ok, voy a ir mejorando y voy a ir invirtiendo en otros equipos de mejor calidad, y calidad hablamos de mejor calidad de comunicación, obviamente. Una gran diferencia es que estos equipos, Vertex, Yaesu, se pueden reparar, estos chinos no. Estos chinos una vez que falló, a la basura y te compras otro. Entonces, digamos, hay diferencias, pero básicamente, y a ver, entiendan, lo que yo cuento es mi experiencia, que puede ser muy distinta a la de otros, pero mi experiencia fue esa, o sea, empecé, de hecho, que tengo fue mi primer handy, ya tiene los números borrados, y aprieto los botones porque sé dónde están y me acuerdo, pero realmente no se ve nada. Que es un Yaesu, y con este empecé, y era un equipo usado. Bueno, ¿me sirvió? Claro que me sirvió, y mucho que me sirvió. Y después compré otros, pero el tema es ese, equipos accesibles en cuanto a precio, que cumplan con las expectativas de comunicación y que sean livianos. Bien, que Fundamental. sean livianos. Temazo, porque yo acá tengo un 270 y acá tengo, bueno, eso olvídate. Esto ya Eso es un sabemos lo arma que de pesa. defensa personal ya. Pero yo Tal tengo un cual. 270, ¿sabés? Si tengo varios de estos, de los VR5 que todos están hablando, y muchas veces Sí. donde priorizo el peso, me estoy dejando el 270 en casa a veces, simplemente porque quiero ir más minimalista, y la verdad que a mí en particular tengo media docena de chinitos y no me han fallado, los estoy usando bastante. No sé cuál es tu experiencia del que está tan popularizado, el Sí. famoso V5R. Sí, ¿qué es este? Veo que ¿Qué lo es este que tenés tengo en la acá? mano, veo que todo el mundo lo Sí, sí, tiene. ¿Qué onda ese sí, equipito? claro. Porque lo recomienda todo el mundo. Lo tiene todo el mundo. ¿Lo compramos o no lo compramos, Guille? Sí, yo diría que sí, por eso te digo, si está al alcance del presupuesto, cumple las especificaciones o las expectativas de comunicación, mi experiencia es esa, sí, las cumple. Eh, y por otro lado es liviano, o sea, yo no lo pienso. Obviamente que sí lo compraría. Vuelvo a repetir, desde el punto de vista legal, ¿está homologado por ENACOM? No, no está homologado por ENACOM. Pero ENACOM también está muy atrasado en cuanto a la homologación de todos los aparatos que hoy por hoy hay en el mercado. Entonces, digamos, Bien, no quiero acá meter la cuestión legal porque ese es otro tema que también podríamos tratar, y específicamente quiero responder a si compramos o no compramos ese, yo diría que sí. bien, perfecto. Lo repito, ahí dicen que se ve al revés, no sé si es el Instagram o soy yo, para que vean, Y es por la cámara. en este caso es de 8 watts, eh, Ujú. y es el UV5R, puede ser de 5 watts, de 8 watts. Ahí preguntan si alguna vez lo mediste con un watímetro y si esos 5 son reales, si esos 8 son reales. ¿Qué onda con eso, Guille? No, la verdad que no los he medido. Simplemente he experimentado en comunicación y tampoco quería llevarme tantos equipos de medición a la montaña. O sea, cuando salgo a hacer radio, llevo también lo mínimo posible porque bueno, obviamente va pesando todo.
y simplemente lo que hago es la experiencia y la comunicación, si la comunicación fue buena o mala. Si entregó toda la potencia que realmente el equipo dice tener, lo desconozco, no lo he medido, sinceramente no lo he medido. Bien, ahí están haciendo aclaraciones de que esta marca china también tiene modelos estancos, modelos de 10 watts, modelos más grandes, pero bueno, otros también dicen que como es el más livianito y más barato, compran ese, pero bueno, está bueno que lo recomiendes. Yo te quiero hacer una pregunta técnica, ayer hablábamos con los Venegas que trabajan mucho en el Everest, hablaban de que están a 50 grados bajo cero, y yo vi allá que en el campo base ellos tenían, te diría, miles de dólares invertidos en pilas de litio AA y falsos packs, ¿no? Entonces que se usaban en todos los handys las baterías típicas de níquel cadmio o níquel metal, de acuerdo a la era, pero que cuando se iban para arriba metían falsos packs con baterías de litio, ¿no? En esa época no había baterías de ion litio para eso. ¿Qué onda con las baterías hoy día? ¿Qué onda con el frío? Todos sabemos que la altura no afecta, ni el frío afecta a la radio, a lo que vos dijiste, comunicación electromagnética, pero sí el frío afecta a las baterías. ¿Cómo hacemos con las baterías hoy? ¿Qué nos conviene? Exacto. Sí, básicamente las condiciones térmicas afectan fundamentalmente a lo que es batería. No a la comunicación porque, como decía, las ondas electromagnéticas no necesitan del medio, ¿sí? Y no se ven afectadas en este caso particular por el frío. Pero sí es cierto que, bueno, las baterías, en este caso la batería de este Handy, de 150, también tienen la posibilidad de usarse este falso pack que específicamente el fabricante lo que recomienda, ahí están, exacto, sí, sí, correcto. Específicamente lo que recomiendan es baterías alcalinas. Se hizo la luz. Hay algo acoplando por ahí, ¿no? Tengo Escucho prendida una la radio, copla. para que apago todo. Tenía la radio prendida. Después mostranos cómo es tu búnker de radioaficionado, lo quiero ver. Dale. Digo que este pack, ¿sí? Lo puedo reemplazar por este portapilas, pero el fabricante recomienda pilas alcalinas. Bien. ¿Sí? Bien. Yo he probado las dos y no ha pasado nada en el equipo. No sé si tuve suerte o qué, pero bueno, como digo, es mi experiencia. La ventaja es que con estos packs lo que puedo hacer es recargarlos, obviamente, ¿sí? Pero estamos hablando de condiciones diferentes, porque una cosa es un campamento base Everest, donde sí o sí la comunicación es una parte recontra fundamental del éxito o el fracaso de una expedición. Y otra cosa muy distinta es hacer montaña como hacemos la mayoría de nosotros en Argentina o en el mundo inclusive, ¿sí? Donde vamos de un punto A a un punto B, digamos, conocemos, hemos evaluado el terreno, hemos evaluado las condiciones, etcétera, 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 y hemos evaluado la comunicación y las vías de escape. Entonces, en ese contexto es muy diferente a un campamento base de Everest, donde necesito sí o sí tener, como vos bien decías, miles de dólares invertidos en inverters, en baterías, en cargadores, en toda la parafernalia que tienen, porque la comunicación es básica en esas condiciones. Y en esas condiciones de montaña, ¿no? O sea, vos nos aconsejás que para hoy día, con la misma batería que viene de fábrica y que se vende de repuesto, que por lo que veo, las chinitas son de ion litio hoy día.
Voy a exacto. abrir uno Sí. nuevo. Yo lo que hice fue comprarme esta otra batería que tiene un poco más de capacidad, ¿sí? Que es para esto mismo, pero es más grande, ¿sí? Esta es la original que viene con el equipo y esta Bien, otra tiene un poco más de duración. Lo hace un poco más pesado, obviamente, lo hace un poco menos maniobrable, pero bueno, ahí está. Una recomendación bien. que ahora se me ocurrió. Sí, Muchos llevamos el handy aquí aprovechando la mochila, ¿sí? Y esto, fíjense lo que pasa con la antena, ¿sí? Me puedo sacar un ojo con la antena. Está bien que en montaña generalmente usamos lentes, pero igual, es recomendable llevarlo en otro lugar. Si es en la mochila, puede ser en la misma hombrera de la mochila, pero atrás, en la cumbrera de la mochila, en algún lugar que no me interfiera la cara o no me pueda lastimar la cara, ¿sí? bien, 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 bien. Bueno, buenísimo. Nos quedó claro entonces más o menos qué equipo comprar. Nos quedó claro que te puedes comunicar más de 100 kilómetros, que la clave es la altura y la visual entre antenas. Eh, Guille, me gustaría que nos cuentes un poquito, vos sos, antes de entrar, como digo, para cerrar, de hablar de algunos casos de montaña donde la radio hizo o podría haber hecho la diferencia, como lo que hablamos del Daulagiri, el famoso caso de Campanini, que la radio funcionó un montón, qué sé yo, desde el avión de los uruguayos, ese accidente, bueno, el del Lolo que vimos ayer con Venegas, pero, Sí, pero antes de eso, vos fuiste impulsor de esta resolución de la CNC de que hay 3 frecuencias ahora que están permitidas para ser usadas por los que hacemos montaña. Contanos cómo es eso. Son esas 3 frecuencias que yo puse en pantalla, ¿no? sí, correcto. Comenzó en el año 2010, 2011. En realidad los ideólogos eran 3 radioaficionados, los 3 vinculados a lo que es la aventura 4x4. Daniel Sensi, Daniel Muguerza y Alejandro Álvarez, si mal no recuerdo. Ellos 3 fueron los ideólogos. Y me convocan como integrante de Andinautas para darle un cuadro formal y que hubiera una asociación civil sin fines de lucro respaldando el proyecto. Juntamente con Andinautas también estaba el Radio Club Lobos, el Centro Andino Buenos Aires, bueno, varias que ahora no me voy a acordar, pero hubo varias instituciones. Y la idea fundamental, ¿cuál era? La idea fundamental era que en ese momento CNC, hoy ENACON, otorgara 3 frecuencias de libre uso, o sea, sin necesidad de ser radioaficionado o tener algún otro tipo de licencia para poder operar, para ser usadas, primero sin fines de lucro, segundo, en lugares o zonas donde la única posibilidad de comunicación es a través de la radio, estamos hablando de radiofrecuencia, este, Bien. bueno, básicamente, digamos, ese era el espíritu del proyecto. En realidad, lo que nosotros fuimos pensando era agregarle otras cosas, era decir, bueno, primero que sea sí o sí de carácter nacional, pero además que precisamente en todas esas zonas alejadas, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, bomberos, etcétera, etcétera, tuvieran esas frecuencias y una de ellas sea utilizada en forma de escucha por algún evento, ¿sí? Tenerla como uso prioritario para accidentes.
vimos Bien. que si nosotros poníamos todo esto en el proyecto, lo que seguramente iba a pasar era que lo rebotaran directamente en mesa de entrada. Entonces dijimos, dividámoslo en dos, hagamos la primera parte, que es la obtención de la frecuencia. En realidad nosotros pedíamos una frecuencia, o el proyecto original. Dividámoslo en dos, que nos otorguen, o que se otorgue una frecuencia para uso libre, y ya con eso felices y contentos. Bueno, llevó obviamente, digamos, varios años de ir a CNC, ver cómo estaba el expediente, por dónde andaba, cada paso que daba el expediente, salió de legales y ahora entró en técnica y descorchábamos nosotros. Pero bueno, fueron 5 años, así, Wow. de ir y venir. Y bueno, finalmente en el año 2005, la resolución es la 5/2005, la CNC otorga estas tres frecuencias. Es interesante leerlas porque en muchos blogs, en muchos lados dice la 14970 es para uso prioritario. No, no, no. Acá son tres frecuencias. No se habla de cuál es la prioritaria y cuál es la secundaria. Eso depende de cada grupo. Si yo, por ejemplo, salgo con un grupo, me voy a, no sé, donde sea, a Río Tupungato, a hacer la vuelta de los penitentes, y digo, bueno, nos ponemos en 149.70 como prioritaria, ¿sí? Caso de emergencia, y usamos 139.970 para el uso cotidiano, ¿sí? El uso cotidiano, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿dónde estás? ¿Qué necesitas? Tráeme tal cosa, llévame tal otra, etcétera, etcétera. Eso lo defino como grupo. Fíjense, y de hecho, bueno, la tengo, la podemos pasar en algún momento. La resolución no habla de una frecuencia determinada en cuanto a que sea prioritaria. Bien. Bueno, así es que ahí nos quedamos, digamos, nos quedamos un poco a la mitad del camino. O sea, las frecuencias están, son de uso libre, las podemos usar. Lo que nos falta ahora es un paso más, que sería que, digamos, todas estas instituciones estuvieran a la escucha o de mínima nosotros presentarnos, decir, bueno, vamos a ir a tal lugar, vamos a estar utilizando esta frecuencia, por si ustedes quieren estar en escucha, la realidad es que no te dan pelota, porque no es obligación, en definitiva, y porque como toda institución es vertical. Si de arriba no le viene la orden que se pongan en esa frecuencia, dependemos de la buena onda de la gente, nada más. Pero por lo menos sabemos que podemos utilizar estas tres frecuencias, ¿sí? Eso es abierto. Y eso ya es un avance interesante, ¿no? Perfecto. Entonces, para cualquier montañero que se ve obligado a usar Perdón, radio, perdón. por ejemplo, perdón, Discúlpame, porque esto me lleva a una segunda especificación. Estamos hablando de tres frecuencias VHF. sí, O sea, que si yo tengo este walkie, este handy, que es UHF, no lo puedo usar. No tiene esas frecuencias. Por eso decía que de mínima tengo que tener un handy VHF. ¿Sí? bien. Y Bueno, igual mejor vos ya un recomendaste banda. algo que vale menos que un jean en una tienda. O sea que nadie puede decir que no se puede comprar un equipito de estos para ir a la montaña porque el costo es súper bajo. Ya dijiste que está bueno. Creo que no hay mucha vuelta para darle. O sea, como sugerencia de seguridad para montaña dejaste muy claro que aunque sea uno chino, pero anda con un equipo para comunicarte y sabiendo utilizarlo. Exacto. Cerramos, eso está bueno cerrarlo y a mí me queda una duda, hay lugares como en Lanín, que si mal no recuerdo es la 155.675, que ellos Sí. te exigen, digamos, por resolución del parque, para vos poder hacer la travesía a la cumbre, el ascenso a la cumbre, tener un handy en esa frecuencia, testearlo con el guardaparque, al menos antes era así, no sé si hoy día está vigente eso. ¿Eso se estaría contradiciendo
con lo que veíamos recién en pantalla? Se me hace un lío entre distintas instituciones nacionales ahí. No, por eso lo que te decía es lo que falta es la segunda etapa, que es que todas las instituciones, parques, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, etcétera, estén también trabajando en esa frecuencia, ¿sí? Digamos, por más que se haya otorgado, de hecho lo que hizo la CNC fue otorgar 3 frecuencias de uso libre, lo cual no quiere decir que las guardaparques, fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera, refugios, tengan que tener o tengan que estar atentos a esas frecuencias, ¿sí? Porque generalmente, ¿qué pasa? Eso lo sabemos, en los refugios, bueno, parques utiliza su frecuencia, las fuerzas de seguridad y armadas sus frecuencias, pero los refugios utilizan la frecuencia que se les canta, ¿sí? O que se la otorga por ahí el radioclub más cercano, que no interfiere con radioaficionados u otras frecuencias. Entonces, ¿la realidad cuál es? Por eso yo un poco empecé la charla diciendo, cuando uno arma una salida, cuando uno arma una expedición o lo que fuere, dentro de lo que es la preparación, la alimentación, el equipo, etcétera, etcétera, lo que tengo que tener claro es dónde voy a ir y qué frecuencias están manejando. Y yo me voy a tener que ajustar a eso si me quiero comunicar. Me encanta que acá estoy viendo en la pantalla ya que están hablando que entre moralistas de la radio no podrían ir al LANIN porque te están obligando a usar una frecuencia que no sería legal porque está fuera del rango de radioaficionados por un lado y porque está fuera de esto que veíamos en pantalla por otro lado. ¿Qué hacemos? Sí, bueno, yo no soy tan moralista, no tengo ese problema para mí. No. Digo, ¿qué haces vos, que sos radioaficionado? Y yo soy vasco, ¿viste? Así que, imagínate. A ver, yo hago lo que creo es más seguro para mi integridad o la integridad del grupo y me hago cargo. ¿Sí? Bien. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo voy a ir a un lado, voy a ir con gente, bueno, yo me voy a comunicar qué equipo necesito, este equipo, qué frecuencia, esta frecuencia. Es más, hay una función que es lock, o sea, no me sale trabarlo, digamos. Bueno, sí. Lo que tengo que hacer es eso, o sea, una vez que tengo la frecuencia de mi corresponsal, sea el refugio, parques o quien sea, lo que tengo que hacer es trabarlo para que no se me cambie de frecuencia. Porque en la montaña, y si estoy a más de 4000, no pienso en estas cosas, ¿sí? Lo único que puedo hacer es hablar. No me voy a acordar cuál era la frecuencia de rescate. No sé, estoy con la mente en otras cosas, ¿sí? Y no puedo pensar muy bien. Entonces, a todas las máximas que tiraste podemos agregar de que hay que grabar en un canal la frecuencia que yo puedo llegar a usar para comunicarme con un guardaparque, con un refugio o con mis compañeros y acordarme que Canal 1, Canal 2, Canal 3 serían las que corresponden. Tampoco acordarte, anotarlo en la libreta. Mirá. Otra vez, o sea, yo voy a la montaña a hacer montaña, no estoy haciendo radio. Entonces, vuelvo a repetir, no puedo tener en la cabeza cuál era la frecuencia de tal o de cual, o cuál era el canal, ¿sí? Yo lo puedo programar al equipo en casa, aquí en mi casa, y decir, bueno, lo programo y le pongo refugio X, lo que fuera, o guardaparque LANIN, listo, perfecto. Entonces, estando a 5000 metros lo busco y no pasa nada, lo busco. Pero ese buscar también es agotar baterías. Bien. Y no tengo la cabeza para pensar en eso. Entonces, ¿qué hago? Lo anoto. Y entonces busco en la libreta. Ah, listo, ahí está. Ya está. Mirá, hace poquito vi algo, me voy a levantar para mostrarlo, a ver si lo encuentro. Que me sorprendió, viste que las radios chinas estas son medio difíciles de programar. Y yo me imprimí acá un manual que está colgado en varios lados en internet,
No sé si lo pudiste leer, está súper como interesante para quien no sabe cómo programar el equipo, la data que tiene, porque viste que era medio difícil encontrar info para estos chinos. No sé, vienen sin manual incluso, te lo compras y adentro de la caja no hay nada, ¿no? Bueno, un poco esa es la diferencia entre comprar un equipo japonés o americano y comprar un chino. Bien. Digamos, tiene que ver con eso también, tiene que ver con si lo podés programar o no lo podés programar, si la programación la tenés que hacer manual o la podés hacer con una PC. Ahí están las diferencias, pero otra vez, ya estamos hablando de ir un poco más allá, dar un paso más adelante. Para Bien. empezar, es eso, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, acá me estoy riendo porque cuando yo te hablé de los moralistas de la radio, me estaba diciendo el que escribió eso que él quiso decir montañista y que el autocorrector le puso moralista, y yo me imaginé una pregunta que nunca fue, pero que vino al caso. Así que Perfecto. bueno, llevar anotadas las frecuencias, bárbaro. Guille, contanos entonces, de acuerdo a tu experiencia, tanto mezclando y para cerrar, ¿no? Entre radio y montaña, algún caso interesante donde la radio salvó vidas o donde la radio podría haber salvado vidas o hecho una diferencia en cuanto a seguridad o buena práctica de montaña. Ok, antes te muestro un poquito qué cosas yo llevo a la montaña. Voy a hacer así, no sé si se ve. Ustedes díganme porque yo no alcanzo a ver. Bien, acercalo más. Estoy viendo un cajón, un cable. Sabés Ah, que este se es el ve solo el micrófono. centro de la pantalla, ¿eh? Si vos estás mirando tu pantalla, te recomiendo da vuelta a la cámara para que vos puedas ver lo que filmás. A ver. Con el botoncito que Y tenés abajo a tu derecha, que son dos flechitas. ahí está, Ahí, ahora sí. ahí vas a ver perfecto. Y te va a ¿Ahí se ve? cortar arriba y abajo, ¿eh? Así que mete al medio lo que quieras mostrar. Ok. Este es un equipo muy chiquito, 5 vatios, pero es multibanda. Bien. Voy a bajar un poco el sonido. Es multibanda, o sea que quiere decir que yo puedo transmitir y recibir en distintos tipos de bandas y de frecuencias. Este es un equipo que Bien. pesa 1 kilo y algo, o sea, es bastante liviano. Llevo una batería de este tipo. Perdón por la desprolijidad, pero si no, no se ve. Esta batería se alimenta, tiene hasta 19 volts, o sea, es interesante porque también me permite, si llevo una PC, también me permite alimentarla. Se alimenta con un panel solar plegable, que es lo que tengo acá colgado. Perfecto. ¿Esa batería es la misma que sirve para arrancar autos, que la venden como arrancadoras? No, esta no. Esta es mucho más pequeña, no es tan industrial. Ok. Entonces, eso es básicamente el equipo que yo llevo a montaña. Después, bueno, acá tengo un equipo Vivanda, pero que uso de base. Bien. Y una reliquia que me prestó un amigo, que bueno, fue con el que empecé a hacer radio. Este es un equipo brasilero, también multibanda. A transistores es un equipo, fíjense que esto hace lo mismo que esto. Wow. O sea, puedo hacer lo mismo que esto. ¿Sí? Mirá. Impresionante. Ustedes son medio románticos, ¿no? O sea, yo uso el WhatsApp para hablar con mis amigos. ¿Vos usás la radio esa grandota, transistores? No, son cosas diferentes. De romántico tengo poco, la realidad es esa. Eh, eh, a ver, a mí me gustó siempre la radio, de hecho, siempre cuento que, bueno, de chico escuchaba la BBC de Londres, que no entendía nada de lo que decía, pero a mí me fascinaba todo ese tipo de cosas y qué era la radio y cómo un tipo que estaba
miles de kilómetros, podía escucharlo tan cercano. La realidad es que empecé a hacer radio ya de viejo, digamos. Ya te digo, 2011 obtuve la licencia. Y lo incorporé a la montaña haciendo algo que me gustaba, que era poder hablar desde la montaña. O sea, unía dos cosas que me gustan. Después eso tiene un correlato en una actividad que se llama SOTA, que es Summit on the Air, que es precisamente eso, es ir a una montaña, preferiblemente que no tenga tanto renombre, y empezar a activar, o sea, empezar a comunicarte con radioaficionados de todo el mundo. Eso ya es digamos, si bien unís montaña con radio, pero es más tirado hacia lo que es radio. A mí me gusta hacer otra cosa, a mí me gusta ir a la montaña y hacer contactos y hablar con la gente, más allá de cuántos contactos haya hecho o de dónde los haya hecho, ¿sí? La posibilidad que hay en radio es lo mismo que hay en montaña, o sea, en montaña vos decís, hago montañismo. ¿Y qué haces de montañismo? Y bueno, podés hacer trekking, escalada en roca, escalada en hielo, trekking de altura, mil cosas podés hacer, mil formas diferentes de hacer montaña. En radio pasa lo mismo. Podés hacer CW, o sea, el típico Morse, ¿sí? Telegrafía. Que eso, bueno, ahora lo engancho con lo que íbamos a hablar. Dale. Hablemos de eso, que viste, nuestro público es montañero, entonces cuando nos ponemos a hablar de cosas muy técnicas fuera de la montaña, el montañero es rústico, agarra y se va para otro lado. Aprovecho a contarle a nuestro público que mañana tenemos a Mauricio por el tema de la ley de montañas libres. Pasado mañana jueves, ¿sabés quién va a estar, Guille? ¿Te suena Naka? Sí, claro. Bueno, Naka viene del apellido del dueño, que es Nakamura. Lo vamos a tener a Diego Nakamura en vivo el jueves a las 5 de la tarde. Vamos a tratar de humanizarlo. Todo el mundo cree que es un chino gordo, grandote, sentado en un sillón con dos ninjas al lado. Bueno, lo van a conocer a Naka el viernes, van a ver que no es así y que es descendiente de japoneses, no de chinos. Excelente. Y el viernes... ¿Cómo? Sí. Bueno, ¿te acordás que creo que lo conocimos juntos en los 90, a Dieguito allá en Munro? Sí. Pero bueno, y el viernes tenemos a Carlos Pese, el doctor Carlos Pese, médico investigador, que estuvo a cargo de varios trabajos de medicina en altura, así que vamos a tratar el tema edema cerebral de altura, edema pulmonar de altura y mal agudo de montaña, con una persona que realmente trabajó mucho en investigación, fue presidente de la Sociedad Argentina de Medicina de Montaña y fue a muchos congresos de medicina de montaña fuera de Argentina también, así que voy adelantando la semana y parece que vuelven los hermanos Venegas el lunes que viene también con el tema del terremoto de Nepal que quedó pendiente. Pasé el chivo. Buenísimo. Cerremos entonces con casos de emergencias en la montaña donde la radio hizo o podría haber hecho la diferencia. Dale. Una cosita más. Nunca salgan sin esto. O sea, si van a llevar radio, lleven un GPS, porque una de las cosas que tengo que transmitir es mi posición. Bien. Hola. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Pensé que se había cortado. Entonces, si no sé de dónde estoy, o sea, no sirve esto de estoy atrás de una roca grande y lo que veo es un arroyo. No. O sea, la salida tiene que ser responsable e idónea, ¿sí? Tengo que, ante una emergencia, tengo que absolutamente decir dónde estoy. Y la única forma es dando coordenadas, ¿sí? Bien, perfecto. corto ahí. No, un detalle no menor, o sea, como que es un combo inseparable el poder tener la lectura de una coordenada geográfica y una radio para comunicarla para un caso de emergencia. Está perfecto. Absolutamente. Buenísimo. Y fantástico. Y engancho un poquito más. No solamente uno
de la expedición es el que conoce de radio o de comunicaciones y de orientación. Todos tienen que conocer. Porque se mancó ese y chau, sonamos, ¿sí? O sea, son varios los que tienen que ser reemplazables y poder reemplazar. Ok. Bien. Bien. Dije o comenté algo de las distintas posibilidades que tiene la radio. Una de ellas es comunicar por Morse, ¿sí? Como se llama, o CW, que significa constant wave, o sea, onda constante. Es esto del ti del telégrafo. Y me vino a la mente enseguida la película, esa gran película de montaña llamada Límite Vertical. Oh. Y en la situación en la que la hermana del protagonista queda en una grieta con otra gente, y la única forma de comunicarse fue a través de pepeteando clave Morse. Más allá de la cuestión técnica, que no vamos a meternos en eso, pero lo que sí es cierto es que transmitir en Morse es transmitir en muy baja potencia, ¿sí? En la mínima potencia ya estás transmitiendo, porque no es la modulación y demodulación, sino que es una raya y un punto, ¿sí? Y eso te permite ahorrar muchísima batería. Bien. Bien. Esto es anecdótico porque en montaña no conozco a ningún montañista, salvo que sea radioaficionado, que sepa Morse. Pero quería comentarlo a nivel técnico, tecnológico, de activar de esa forma es ahorrar batería. ¿Sí? En montaña, obviamente, sabemos lo que es. Bien, yo estuve escuchando las excelentes charlas anteriores de gente que admiro mucho, y en todas había un componente que era la comunicación. Christian Vitry, y textualmente dijo, que me sorprendió, una de las cosas en las que fallamos fue la comunicación, porque de hecho tenían 2 handys nada más. Y eso, en una montaña como el Dhaulagiri, a ver, yo entiendo, cada gramo es un yunque que llevas arriba, es entendible, ¿no? Pero cada uno también es responsable, ¿no? Pero me refiero que el tema de comunicación no es un tema menor, ¿sí? Y en ese caso fue un tema importantísimo. Marcelo Parada también habló sobre congelaciones, hipotermia, y hablaba de evacuaciones, ¿sí? Y obviamente ahí sí o sí tiene que estar metida la comunicación. Ayer Willy y Damián hablaban de la comunicación y mostraron lo que fue el rescate de Lolo. Y algo interesante, comentaban el tráfico que había en toda la montaña, porque había varios accidentados. Y entonces, ¿qué pasó? Sí. Lo que pasó fue que había una frecuencia utilizada por un montón de gente de distintas expediciones que mezclaban las cosas. Imagínense lo que fue, o lo que debe haber sido, yo me imagino, para Willy poder comunicarse con su hermano que estaba en la cara Lhotse, que debe ser así, una pendiente tremenda, todo hielo, sí, en un riesgo tremendo, y tener toda esa gente que se metía y que decía otras cosas, otros nombres, etc. Debe haber sido muy estresante, y por eso es fundamental, y por eso digo, es fundamental, tener muy claro las frecuencias que se van a utilizar. Ok, vuelvo a decir lo mismo. Estamos hablando de Everest, que es un caso extremo donde hay, no sé, 10.000 personas, qué sé yo. No es el caso de nuestras montañas, pero sí lo puede ser en Aconcagua, en algún verano donde haya mucha gente. Y entonces por eso es importante, y por eso también está bueno esto de estas 3 frecuencias, que ni Parques de Aconcagua, ni ninguno adentro las utiliza, pero sí la podemos utilizar nosotros, ¿sí? Bien.
y estamos dentro del reglamento. ¿Mm? Entonces, decir, bueno, ok, sabemos que en Aconcagua tenemos tal frecuencia para hablar con parques, perfecto. Pero nuestra expedición además tiene esta segunda frecuencia. ¿Mm? Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, yendo también a casos concretos, el caso concreto del Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya, del avión de los uruguayos, donde lo único que les funcionaba de la radio era la recepción. Y por eso ellos podían escuchar qué era lo que estaba sucediendo con su búsqueda. Claro. Y lo difícil que debe haber sido enterarse de que se suspendía la búsqueda. Debe haber sido tremendo, desde el punto de vista de vida, por supuesto, pero resumiéndolo a nivel de lo que es la comunicación, tal vez, no lo sé, no investigué tanto, pero tal vez se podría haber recuperado esa radio, se podría haber hecho alguna transmisión, o no lo sé, estoy presuponiendo. Pero sí, a veces es importante, y por eso yo no soy técnico electrónico, no soy electrónico, pero fui aprendiendo algunas cositas, como por lo menos para no, si ocurre algo con la radio, bueno, poder salir del paso, ¿sí? Y eso también es importante para la evolución, ¿sí? O sea, por supuesto depende de lo que uno quiera hacer, ¿no? Eso desde ya. Casos, como te decía, como ese, caso de, bueno, Daulagiri ya lo mencionamos, el rescate de Lolo, Campanini, donde sí funcionó, las condiciones fueron otras y las características fueron otras, pero la comunicación funcionó. Viste que en el caso Campanini, cuando lees todo el archivo, en un momento lo dejan de escuchar a él, dice que está bajando por la ruta normal, lo dejan de escuchar en Plaza de Mulas y lo empiezan a escuchar en Plaza Argentina, donde de alguna manera entienden que estaba bajando por el otro lado, gracias a que dejan de escucharlos unos y empiezan a escucharlos los del otro lado de la montaña. Fue como bastante interesante. Que la radio de alguna manera indicó la posición, por esto que vos decías de la visual entre antenas. Exacto. Y esa también es una forma de ubicar a alguien que está en la radio, digamos, primero porque dio la posición errónea, porque él decía que estaba bajando por la normal. Pero al haberlos escuchado desde el lado de Plaza Argentina, se pudieron dar cuenta el resto de que estaba perdido, estaba extraviado, digamos. Caso tremendo, ¿no? Pero lo interesante a veces de la comunicación en montaña es esto, es la comunicación. O sea, vuelvo a repetir, un handy no nos va a salvar la vida. Si yo no voy bien preparado, si no voy bien alimentado, si no me alimento bien al lugar donde voy, si no tengo el equipo adecuado, con el handy lo único que voy a hacer es, por favor, vengan a buscarme si pueden, porque no sé dónde estoy, entonces no sirve. El handy es una herramienta más para la comunicación, pero también es una herramienta de comunicación para saber cómo está otra parte de la expedición, por dónde anda, si hicieron cumbre, o si no hicieron cumbre, o si van a bajar porque las condiciones no dan para hacer cumbre. Entonces, vos ya sabés si podés ir preparando un té, agua, sopa, lo que fuera. Podés ir adelantándote a los hechos, organizándote y, como bien dijiste, gestionando el riesgo para minimizarlo, ¿sí? Los riesgos hay, sabemos, los que vamos a ese lugar. Con quien yo trabajé muchas veces en la parte de lo que vendría a ser el sistema de apoyo para una eventual emergencia en eventos de montaña, ¿no? Él dice que las comunicaciones son la columna vertebral, ¿sí?, del sistema de emergencias médicos. Entonces, él siempre se preocupa por cuando arma
estos sistemas de emergencia, o que haya una repetidora donde tiene que estar para no tener zonas oscuras, o hacer lo que fuere para que haya comunicaciones en todos lados, y él es médico, pero cuando nos juntamos en las previas, él pone mucha ficha en la comunicación para una eventual emergencia. Creo que es un poco lo que estás diciendo ahora, ¿no? Sí, sí, absolutamente. O sea, digamos, por eso digo que la radio tiene dos funciones. Una es la comunicación entre expediciones o de una misma expedición para saber cuál es el progreso, la situación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no necesariamente la radio tiene que ser algo relacionado al accidente y a la evacuación. Eh, es al contrario, es por la radio que podemos, o como una herramienta más, por supuesto, no es la única, pero es por la radio en la cual nos podemos adelantar al accidente. Si de repente alguien me dice, o escucho, mirá, me estoy metiendo en tal lugar, y yo justamente me acordé porque hace 3 años fui por ese lugar y hay un cañadón y hay desprendimiento y lo que fuera, no te metas ahí. O sea, no te metas ahí porque es un lugar asqueroso. Claro. O si te metes, mirá, ojo que tenés que meter más seguros, etcétera, etcétera. Para eso sirve la radio, para prevenir y eventualmente después para armar un rescate. Me encantó el concepto este último y usémoslo para cerrar. Entonces la radio sirve para prevenir y eventualmente sirve para una emergencia. Fantástico, a veces no tenemos tan claro que puede ayudar para prevenir. Y yo desde mi lado también quiero decir algo. Mucha gente se compra la radio, la aprende a usar y hace locura después en la montaña porque tiene la fantasía de que va a prender la radio, se va a comunicar con alguien y lo van a ir a buscar, como por arte de magia, va a bajar un helicóptero a los 10 minutos. Entonces, comete por ahí, vamos a decir, la imprudencia, porque tiene esa fantasía metida de que con la radio pido rescate y listo, entonces hago cualquiera. Que no es de buena práctica creer que porque podemos pedir ayuda podemos hacer cualquier cosa en la montaña, ¿no? Es un mensaje que creo que estaría bueno, no sé qué No, no, pensás. es que no hay que relajarse. O sea, a la montaña ¿para qué vamos? Para ser felices. Si no, no vamos. O sea, Bien. esa es la primera premisa. Eh, ahora, que la vamos a peludear, ya lo sabemos. O sea, se nos van a presentar X cantidad de situaciones que vamos a tener que ir resolviendo. Que también eso es lo bueno del juego. Eh, pero si vamos con la idea de que yo disparo una alarma, disparo un spot, o disparo un INRICH, o disparo una baliza, como fue el caso del lado chileno, unos chilenos, eh, que creo que fue en el Juncal, creo que fue, no recuerdo exactamente. Sí, porque en Chile trabajan mucho con los PIR y con todos los sistemas náuticos. Yo ahora, de hecho, Exacto. quiero cerrar, se está por cortar y quiero cerrar con el tema de lo satelital, pero cerrá esa idea y cerramos antes que se corte. Ok. En nuestro país sabemos que las laderas son extremadamente largas, ¿sí? Para ir desde la ruta hasta la cumbre tenemos 20, 30, 40, 50 kilómetros como mínimo. Los sistemas de rescate hemos estado haciendo, y por ahí da para otra charla, prácticas con el sistema SAR, donde hemos hecho una simulación de la búsqueda y rescate de un avión, y hemos puesto con los radioaficionados toda a disposición de ellos nuestro conocimiento de comunicaciones. Pero digo, el rescate en Argentina, la realidad es que es muy poco probable y complejo. Salvo en los lugares donde, Vallecitos, Aconcagua, etcétera, donde sabemos que está armado un sistema de rescate. Pero si yo me meto en un lugar donde, porque me gusta la exploración, no hay absolutamente nada, ni nadie, que me rescaten es la excepción, ¿sí?
Entonces, Perfecto. por eso tenemos que estar preparados a eso. Perfecto. Bueno, Guille, te agradezco mucho. Muchas preguntas sobre aparatos satelitales. No vamos a llegar a hablar hoy de eso. Vamos a dejar otra charla. Vamos a hablar de los mensajeros, spots, en otra charla, y del famoso InReach en otra charla. Y esto que en vez de la intercomunicación, que es lo que hablamos hoy más que todo, es la comunicación hacia afuera para eventualmente pedir ayuda. No lo vamos a poder hablar hoy, les pido disculpas, que por ahí dijimos en un momento que sí, no da para eso, así que lo armaremos para otro momento con quienes más pueden aportar de eso. No sé, Guille, si vos estás afilado en todo el tema de la tecnología que hay hoy satelital de comunicación. Sí, sí, ningún problema. Cuando quieran, armamos otra charla y bueno, sé que, digamos, no se puede cubrir en tan corto tiempo tantas cosas, pero el mensaje es simple, o sea, el equipo que uno pueda acceder, sea nuevo o usado, banda y con la mayor cantidad de frecuencias posibles, ¿sí? Conocer las frecuencias del lugar donde voy a ir y como me decía mi viejo instructor de montaña, poner la chata en marcha que los melones se acomodan solos. Fantástico. Guillermo Dobarán, charla de radiocomunicaciones, excelente, va a quedar grabada por 24 horas en Instagram y después, como todo el resto de las charlas, las subimos al canal de YouTube para que queden en la nube para toda la eternidad. Así que muchas gracias, nos vemos mañana con Okay. Mauricio Bianchi a la misma hora por el mismo canal. Y gracias a Simutrep por lo que está haciendo, que es muy no me sale la palabra. Muy bueno. Se entiende, se entiende. Okay. No, porque, bueno, ¿sabés por qué? Porque ya que hablamos de transmitir, esto de transmitir conocimientos es básico, es básico. Si yo aprendo algo, lo tengo que transmitir. Y en montaña eso es la vida, es básicamente eso. Buenísimo. Y bueno, nosotros, viste, nos dedicamos a eso, a formar, a incentivar gente a que empiece a hacer montaña de la manera más responsable que se pueda. Es una pasión aparte de un trabajo, así que la aislación del coronavirus dijo, ¿por qué no transmitimos a través de entrevistas con expertos? Así que aquí estás, del otro lado, tirándonos buena data. Muchísimas gracias, Guille. Abrazo gigantesco. Ojalá pronto nos crucemos en algún cerro. Nos vemos mañana a las 17 horas. O en un asado, ¿por qué no? ¿Por qué no? Olvídate. Hasta luego. Gracias, Guille. Chao, gracias a todos.